Bienvenidos a todos los seguidores de Alerta Norte. Hoy primer programa de Orán Paranormal. Lo prometido es deuda. Veníamos anticipando este inicio, este programa un poco casero si se quiere, porque estamos desde un lugar muy íntimo, pero estamos con alguien muy querido de nuestra comunidad. Estamos hablando de un gran escritor, de un historiador. Estamos con él, el señor Juan Carlos Torres. Juan Carlos, bienvenido antes que nada y gracias por esta oportunidad de poder abrir este espacio que a tanta gente le gusta y que además que nos trae lo que es nuestra historia. Bienvenido. No, gracias a vos por haberme invitado a tu casa y por acompañarme a este proyecto que realmente lo tenía en mente de hace tiempo y que lo arranco y no lo arranco y lo arranco. Y bueno, charlando con vos, me dijiste, bueno, lo arranquemos de una, salga blanco-negro, pero lo arranquemos. Y bueno, yo creo que esa audacia, esa fuerza por ahí que me diste hace de que hoy estemos sentados acá intentando contar un poco de lo que es nuestra cultura, nuestro acervo cultural, lo que es el Orán, ese Orán desconocido. Digo desconocido porque siempre que hablo de la historia de Orán, que en sí yo soy un aficionado a la historia, digo que la historia de Orán se pueden escribir, no sé, libros que pueden tapar plazas enteras, la San Martín, la Pizarro, se pueden hacer montañas de libros. ¿Tanta historia tenemos? Muchísimas, y aún así creo que no se terminaría de contar lo nuestro. Entonces, ese es lo lindo, Orán, que yo por ahí llego a un lugar y wow, me cuentan una historia que nunca lo escuché, y voy a otro lugar, wow, otra historia, nunca la escuché, y eso es como que empieza a salir historia por todos lados, ¿viste? Y ese es Orán, ese es el Orán que una historia de todos los colores, se podría decir. De todos los colores y de todas formas. Y bueno, así que, bueno, y esa es la razón. Y dentro de esa variedad, ¿no? De esa multiplicidad de colores, de decir, bueno, tenemos tantos matices como historia, está esto, lo paranormal, lo que por ahí muchos les gusta escuchar, pero pocos se atreven a contar por esta cuestión de, ay, y si lo cuento, capaz que van a pensar que lo estoy inventando, que estoy loco, que tomé algo de más, pero sin embargo son cosas que particularmente en esta zona aparecen mucho. Yo creo que siempre lo digo, por ahí me preguntaron chicos de los secundarios que voy, de los terciarios que han leído mi libro Orán Paranormal y que les gustó y que lo apuntaron como parte de lo que cuando tiene una materia de lengua como el elegido eligen el libro mío y bueno, y me citan a mí para que hable un poco del libro. Yo realmente siempre les digo a ellos, en temas de fantasma, por ahí a mí es un género que a mí me gusta. Sí. Por ahí hablamos del tema de La Llorona. La Llorona, muchos dicen La Llorona es una leyenda mexicana, es un tema que lo crearon los mexicanos. Yo realmente, es una opinión personal, te lo digo. Sí. Yo creo que La Llorona no es mexicana. La Llorona es, ¿cómo te puedes? Es un espíritu, por supuesto, de una mujer, que no es solo mexicana, es mexicana, peruana, chilena, boliviana, argentina, es española, es africana, es del lugar donde mundo, aparezca. Es el mundo, La Llorona es el mundo. Puede ser algo así como las vírgenes, que por ejemplo es una sola virgen, pero está la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Luján, y es una virgen de cada lugar, pero es la misma virgen. Totalmente, porque si ese ente espiritual sería mexicano, no asustaría en Argentina, y sin embargo acá tenemos varios testimonios, muchos, más que todo de pescadores, que tuvieron una experiencia personal de un encuentro con la Llorona. Puede ser que tengamos nuestra propia Llorona en el sentido de decir una mujer que pasó una situación similar y que se haya convertido en la Llorona oranense, la Llorona salteña. Yo creo que... ¿O será el espíritu viajando por todo el mundo? A eso me refiero. Yo creo que los espíritus de por sí lloran. Sí. Lloran. No es precisamente que sea, que sea un ente identificado con tal de decir, bueno, este es mexicano. No, yo creo que es un ente. Yo por ahí, con todo el respeto, te voy a contar una experiencia. Sí. Y no sé si mi señora me estará mirando. Seguro que sí, le mandamos un saludo a Lore, que seguro que está del otro lado. Cuando falleció mi cuñada, la hermana de ella, sí.
dejó 4 niños. Ese día del velorio, alguien lloraba en el baño. Y lloraba muy fuerte. Y nadie quería golpear la puerta por no perturbar, por si hubo algún doliente, alguien que vino, la familia estaba llena y por ahí alguien... claro, está llorando o viviendo el duelo ahí, sí, de esa forma. Se desconsuela, por ahí no quiere llorar delante de todos. De todos. Pero después, cuando pasaron un buen rato, fueron a abrir la puerta de ese baño y no había nadie. Entonces, por ahí es el mismo espíritu que se ve fuera del cuerpo, se ve en un ataúd y el espíritu llora, ¿me entiendes? Llora su pena, su tristeza que se había desprendido y que tiene que viajar para no volver nunca más y por ahí... Y despedirse de sus familiares, de sus familiares, hijos, niños, y entonces ese espíritu también siente tristeza y llora. Entonces, arranquemos de ahí, ¿me entendés? El tema de lo que hablamos de la Llorona. Acá en la Florida hay un lugar que yo siempre digo la curva de la Llorona. Sí. Y ahí hay varios pescadores que sintieron siempre cuando está por llover o cambia el tiempo que alguien llora en esa curva. Y siempre, la han visto, ¿verdad? No la vieron, pero sí hay una historia sí, de un chico de San Francisco que es bien pescador, porque el vago va a pescar y siempre se trae su dorado, su surubí, él para sacarse el sombrero. Realmente. Muy bueno para pescar. Y él me contó, es chupo, quizás por ahí vea este video, él me contó, y lo escribí en mi libro, esa historia de él. Él venía caminando, era la 1 de la mañana, venía caminando, trayendo una bolsa con un pescado, adelante de él venía su amigo pechando la moto, que era una moto 110, porque había llovido horas antes y se ha hecho barrial esa parte, entonces no se podía andar, y venía pechando. Y más adelante venía el otro amigo pechando la moto, también en la 110, y venía en medio del barro, con el barro hasta la rodilla, no hasta la rodilla, hasta el barro hasta el tobillo, y venían por esa curva. Ese camino. Claro. Y él siente que llora una persona a unos metros cerca de él. Y cuando ocurren estas cosas, por ahí pasan que entre amigos no se miramos, no se miran, claro. Cada uno sigue mudo, sí, no me doy vuelta claro, a preguntar. Claro, si no lo miro no existe, claro. Sí. No se dan vuelta ni a preguntar quién lloró, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, el que iba adelante no preguntó quién lloró y el que iba adelante él tampoco, y dice, yo iba duro más atrás con la bolsa y yo sentí que la mujer lloró fuerte a unos metros. Y bueno, y seguimos camino. Y cuando sentimos lloró bajo la rueda de la moto, pegó un grito fuerte y un alarido, así desgarrador de la mujer desesperada, así, pero fuerte ahí justo al pie de la moto. Y le metimos pata caminando rápido, aún así no hablamos, seguimos muy rápido, hasta que salimos de ese sector de la Florida, y de ahí subimos en las motos por el Naranjal, salimos a la ruta. Cuando salimos a la ruta, ya venían los autos y bueno, y todo el movimiento de luces, autos que iban y autos que venían. Salimos a la ruta y en la banquina nos sentamos, nos miramos los tres y ahí nos preguntamos, ¿vos escuchaste? Sí, vos sí, que se ha llorado al pie. Y estábamos charlando y en eso le digo a mi compañero, che, vos no tenés el zapato. Y recién lo veo que no tenía la bota, mejor dicho, el tipo perdió el zapato cuando gritó y no se dio cuenta que perdió el zapato, para que me dice, para que vos te des cuenta. El miedo. ¿Cómo es el susto? Claro. El miedo. Mejor dicho, el tipo siguió caminando, pechando la moto sin saber que perdió su bota. Y así subió a la moto en el Naranjal y salió a la ruta sin zapato y en la ruta no se daba cuenta que no tenía el zapato y la había perdido ahí en la curva. A ver. Y esas cosas. Y a ver, y también una cosa que yo particularmente me acuerdo mucho de cuando éramos chicos, uno siempre generalmente en la época en la que se podía salir a la calle, hoy lamentablemente estamos en una situación en la que los chicos prácticamente ya no saben a jugar a la vereda como era en nuestras épocas, en la que el horario de la siesta era el típico horario en que uno trataba de salir a jugar con los vecinos, con los amigos, y me acuerdo que mi abuela, que hoy no sé sinceramente si lo hacía para traumarnos o porque realmente pasaba, a mí, gracias a Dios particularmente, nunca me tocó verlo, pero me acuerdo que me decían, no salgas a la siesta porque está el duende, te va a agarrar el duende, y me hablaban de que tenía
2 manos, una de lana y una de hierro, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que también una vez escuché hablando de un duende que mencionabas que se llamaba, o creo que se llamaba Ambrosio. No recuerdo si era el dueño de la casa que se llamaba Ambrosio, si el duende se llamaba así, si realmente existen los duendes, si son esos famosos niños que han perdido la vida, los niños abortados. ¿Qué sabés de los duendes? Contanos. Que aparte que es típico de acá, según lo que me dijeron. Bueno, primero te voy a aclarar la diferencia. La pregunta. Sí. Y después voy a decirte la diferencia. Sí, Ambrosio. Ambrosio es un duende. Creo que es... Yo leo mucho paranormal y me gusta leer no solo lo que escribo, sino de otras personas, porque sí, uno también va aprendiendo. Y Ambrosio creo que es el único duende que tiene un nombre propio. ¿Y qué nombre, Ambrosio? Si no me equivoco, es único en el mundo. Claro. Y es de Orán. Siempre Orán dando la nota. Por ahí puedes decirte, está loco, con qué se droga, dónde se tomó un vino, ¿me entiendes? No, yo te voy a decir, yo siempre que hablé, tanto cuando hablé de historias, sí, de historias de Pizarro, hablé de Belgrano, de todas esas historias, yo siempre voy a la fuente, a lo verídico. No voy a inventar cosas que no. Y perdón, quiero hacer este paréntesis para la gente que está al otro lado mirando, que lo que tiene de diferente Orán Paranormal, este espacio que hemos creado para que ustedes, que son tan fanáticos como nosotros de este tipo de historias, nos gustaría resaltar, hacer mucha énfasis en que cada historia que mencionemos acá, que en realidad que mencionemos, hablo en plural, que nos cuente Juan Carlos Torres, son historias reales, son historias con nombre y apellido que seguramente en algún momento se van a encontrar con algún nombre conocido, con algún vecino, con algún familiar que haya brindado este testimonio, esta historia para Juan Carlos, ya sea para sus entrevistas, para los libros, para todo lo que él hace con lo que es Orán Paranormal. Entonces, esa es la diferencia. No son historias creadas ni con inteligencia artificial, no son historias sacadas de internet, no son historias que por ahí hemos visto de alguna película o de otros libros y le hemos cambiado un poco por ahí el tinte, la matiz para que suene diferente. Son historias reales e historias locales. Todo lo que vayan a escuchar y a ver acá, y obviamente los próximos programas, van a ser historias totalmente reales y con nombre y apellido. Totalmente. Ahora sí, sigamos. Ambrosio es un... a ver, ¿cómo te puedo decir? Esto ocurrió y ocurre porque aún anda Ambrosio en ese lugar. Es en un domicilio que pertenece a los terrenos que sería la vieja estación. Claro, ya. Nos trasladamos allá. Sí, sí. Esta familia vivió a un costado donde sería, a ver... vos cuando llegás a la estación, sí, hacia la mano derecha... ¿Por la Alvarado? Claro. Por la Alvarado. Ellos viven... Está la estación, está el galpón que se guardaban cosas de la estación, sí, y ellos viven al lado. Bien. Actualmente. Ellos hace muchos años vieron que en un aljibe que existe, no es que ya no existe en el fondo de su casa, que ese aljibe es un aljibe que mide, no sé, calculo que mide unos 3 metros, 2 metros, es amplio, grande. Sí, sí. Ese aljibe se usaba en el tiempo de los trenes que eran trenes a vapor, sí, ¿no es cierto?, que llegaban hasta la estación. Ese aljibe tiene una torre alta y arriba un tanque con capacidad de 2000 litros de agua. Sí. Entonces de ese aljibe se chupaba el agua, se bombeaba el agua hacia, sí, el tanque, y del tanque hacia los trenes, claro, para abastecer. Existe el tanque, existe el aljibe. Está todo hasta el día de hoy. ¿No? Está todo. Y esa casa donde ellos viven es una casa que lo usaban, es de madera prefabricada, la, sí, usaban todavía, mira los años que pasaron, lo usaban los guardas para dormir cuando venían los viajes de trenes, claro, en un lugar que se descansaba. Pues esta familia fue a vivir ahí y observaban que en el fondo de su casa, donde está el aljibe, a veces había una persona sentada.
con un sombrero. Una persona grande, chiquita, una persona. Una persona de mediana estatura, ni alta ni muy chiquita, mediana estatura. Bien. Siempre estaba sentado en el aljibe, con los pies colgando y con su sombrero que no se dejaba ver roto. Y bueno, ellos se fueron acostumbrando, de vez en cuando aparecía esa figura espectral, si se puede decir, y no le daban bolilla. Y a veces esa figura daba vuelta por el fondo de su casa y pasaba por el patio y subía hacia el vecino. Y entonces ahí es donde ellos decían, pucha, si el duende vive acá, le pongamos un nombre. Y Ambrosio. Y le pusieron, esa familia le puso a su duende Ambrosio. Haciendo, digamos ya, haciéndolo parte, si se quiere, Como ¿no? parte, Como parte de la familia. parte de la rutina, Claro, lo ves siempre, bueno, le pongo y aceptar que convive con la familia. Totalmente, como que se te arrima un perro a tu casa, le decís, bueno, a ver, le pongo, no sé, qué sé yo, Sultán. Sí. Ellos han puesto el duende Ambrosio. Pero ellos lo pusieron por ponerle nada más, sin saber qué es Ambrosio. Pero en realidad el significado real de la palabra Ambrosio creo que deriva del griego y significa el inmortal, Ambrosio el eterno, Ambrosio el que nunca muere, tiene mucho significado. El nombre. Mirá cómo es la conciencia a veces meterle un nombre a un personaje fantasmal y le pegaste ahí, ¿me entendés? O me atrevo hasta a pensar por ahí esta cuestión de que quizás el duende hizo algo para comunicarles que se quería llamar así, o que se llamaba así. Pero ¿por qué no? Totalmente, claro. Eso coincido. Hay cosas que nosotros, creo que la ciencia hasta la fecha no logra explicar. No logra explicar, la ciencia en sí no explica nada de lo que es paranormal. Es más, la ciencia no acepta la existencia de los alienígenas ni de platos voladores, nada. Y eso que la tecnología hoy por hoy han filmado en gran cantidad, en un montón de lugares. No sé si no acepta, para mí no les conviene aceptar, porque eso abriría la puerta a muchas preguntas que por ahí quizás no les conviene responder. Si hablamos de eso, pues ya nos iríamos un poco de acá del eje, pero por ejemplo, ¿por qué hay 54 países que firmaron un tratado para que nadie pueda sobrevolar la Antártida o poder invadir la Antártida? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay en semejante profundidad de todos los océanos que no se pudo descubrir? O sea, hay mucho para ahondar en ese tema. Totalmente. Bueno, el misterio de ahí, ese es para que, tu explicación es para que mucha gente pueda entender de que, ¿por qué Ambrosio? Claro. Porque hay misterios que no está al alcance nuestro de poder entender. Sí. Bueno, ese personaje, cuenta la señora, que hoy me sorprendiste porque me preguntaste de golpe y no traje los nombres de la familia porque si no pensaba que me ibas a preguntar de Ambrosio. Es que estamos improvisando. Sí, aparte que es el primer programa, así que estamos en vivo, muchas cosas pueden pasar. Entonces, cuenta que por ahí, ella cuenta que a veces llegan sus nietos y dejaban caramelos sobre la mesa, los pobres, y bueno, se van a jugar. Las golosinas. Y por ahí se desaparecían los caramelos, se desaparecían las golosinas, y los chicos venían a querer alzar de nuevo para ir a seguir jugando. No estaba. Y bueno, ella dice, y bueno, y también Ambrosio también quiere comer caramelos, claro. también quiere jugar, quiere manotear ahí, bueno, es él. Por eso, la desaparición de elementos dulces le echan la culpa a Ambrosio. Y ahí me sale otra pregunta antes que siga. Me pasa, de hecho, muchas veces, sobre todo desde que tengo a mi bebé, de decir, por ejemplo, me pasó con un gorrito hace 2 días, lo tenía en la mano, lo dejé en la cama, cuando me di la vuelta y volví, el gorro ya no estaba. No lo encuentro, hasta el día de hoy no lo encuentro, pasaron más de 48 horas, di vuelta a la habitación entera, no lo encuentro. Y leí por ahí en algún momento que cuando se pierde algo y no aparece, y después por ahí suele aparecer en el mismo lugar que uno lo dejó, o en lugares insólitos, dicen que son los duendes que andan en las casas. Me acuerdo, de hecho, hace muchos años, no sé si usted se acuerda, que antes a los policías, a los empleados públicos en realidad, en Salta les pagaban con los tickets canasta. ¿Se acuerdan? Que eran realmente un dolor de cabeza porque tenías que tenerlos impecables, porque en media rayita ya no te los querían recibir. Y no todo el mundo te los quería recibir y te pagaban gran parte del sueldo con esto. Bueno, yo me acuerdo que un día llega mi viejo con la plancha de los tickets canasta y lo deja en la mesa. Lo deja en la mesa entre lo que se va a sacar el uniforme porque había vuelto a hacer los adicionales, estaba cansado. Mis hermanos no estaban presentes y
mi mamá estaba en el negocio, yo estaba limpiando o haciendo algo, no me acuerdo qué. Cuando yo vi que los dejó en la mesa, cuando vuelvo, me voy a la cocina y vuelvo, los tickets de canasta no estaban, yo pensé, digo, bueno, mi mamá los guardó. Mi mamá los viene a buscar porque se tenían que ir al súper, los tickets no estaban. Y no estaban, y no estaban, y no estaban. Y dimos vuelta la casa entera y no estaban. Y me acuerdo que eso tenían una fecha de vencimiento. No es que duraban como los billetes, no sé, los billetes que tenemos hoy en circulación. Pasaron creo que 20, 30 días. Por X casualidad vamos al bibliorato, en la parte más alta teníamos que sacar un libro que hacía muchos años no sacábamos. Sacamos el libro y cuando me pongo a buscar un papel estaban las planchas ahí metidas. ¿Cómo llegaron? No sabemos. Entonces mi abuela decía, esos son los duendes que andan jugando, y cada vez que a mí se me pierde algo, como el sombrerito que mencionaba recién, pienso si a lo mejor habrá un duende por ahí suelto haciendo travesuras. ¿Puede pasar eso? ¿Están en todos lados? Yo creo que sí, yo creo que en algunas casas o en algunos lugares, no es solo casa, puede ser en el monte, puede ser en tantos lugares, yo creo que son seres elementales que vagan en ciertos lugares. ¿Hay algo que los atraiga? Dicen que los niños, pero yo creo que, no sé, yo tengo historias de algunos pescadores que vieron duendes y no justamente había niños. Claro. Entonces por ahí no, son seres elementales, son seres que andan en la naturaleza, se mueven en otros lugares. Volviendo al tema de Ambrosio, Ambrosio no solo es familiar de ese lugar, sino es también del vecindario, porque algunos vecinos comentaron, porque tuve la oportunidad de entrevistarla yo personalmente a la dueña de casa, bueno, para un programa que es conocido, que es de Radio UM, en el programa Esperando el Festival. Estuve de notero, lo entrevisté a la señora y bueno, algunos vecinos me dijeron, no solo acá llega Ambrosio, sino Ambrosio a veces pasa por los techos de la casa o se ve la sombra. Bueno, en ese caso a ellos no, ellos vieron pasar la sombra y ellos ya saben, dicen, mira, ahí va Ambrosio, dice, porque vieron que pasa de una casa hacia la otra. No sé dónde irá Ambrosio, pero sí cruza por ahí en ciertas oportunidades su sombra. Porque hay una familia que vive cerca, no las voy a nombrar por respeto, porque aparte que no les pedí permiso y no sabía que íbamos a hablar de este tema, si no les consultaba si lo podía mencionar. Una familia que vive muy cerquita de la zona que usted menciona, muy cerquita. Ahí nomás al lado de la feria. Y me acuerdo que ellos me contaban que antes, cuando ellos eran chicos, así que debe ser de hace por lo menos 40 años atrás, había un duende que les tiraba piedras. Y que ellos sabían que si salían a tal hora al patio, aparecía un duende, no recuerdo si tenía nombre, pero sí me acuerdo que decían que el duende les tiraba, o sea, que caían piedras, pero como que alguien les pegaba y que era un duende. Que no sabían que era un duende. Mira, yo cuando estuve ahí, y puedo dar nombre porque yo siempre te digo, yo voy a decir la verdad, yo no vengo a mentir nada, obvio. No tengo necesidad de inventar nada. Ese día el programa de Radio UM, Esperando el Festival, los noteros era yo y Jesús Martínez. Sí. Y estuvimos con Jesús Martínez haciendo la nota. Cuando Jesús sale al patio, en la arboleda de la misma casa, se empezó a mover las hojas como que un mono saltaba de un lado al otro. Y nosotros miramos y el gajo se mueve y no había nada. Y Jesús dice, mira los perros. Roberto Meri dice, ¿ustedes están ahí viendo cómo se mueve el árbol? Sí. Y no sé si Jesús o quien dijo, sí, es que estamos haciendo la nota a la señora y a Ambrosio parece que no le agrada porque se vino hasta acá a mover cosas. Y en eso los perros atropellaron, tienen como 5 perros, atropellaron hacia el aljibe. Sí. Y Roberto dijo por radio, estoy escuchando que los perros atropellan, ¿dónde están yendo? Dijo Roberto, y es que él no estaba en el lugar, él no veía nada, él estaba en la radio. Claro, estaba escuchando. Claro, nosotros estábamos en el lugar. Y ahí le dijimos, sí, están atropellando en el aljibe. Y dice la señora, sí, no, creo que es él, dice Ambrosio, que está en el aljibe, por eso los perros lo ven y lo atropellan. Claro. Pero nosotros mirábamos y filmábamos con la esperanza de poder, no sé, qué sé yo, de ver una sombra, algo, y no se veía nada. Los perros no paraban de atropellar al aljibe. Claro. Y bueno, cerramos la nota así,
con esas cosas, para mí raras, porque los perros atropellan a alguien que no veía, yo no veía nada, no sé, capaz que los perros... Bueno, dicen de hecho que los animales tienen esta capacidad, ¿no? Como de ver y de escuchar cosas que por ahí nosotros no podemos. De hecho, dicen que dice la leyenda, no sé si será cierto, que si uno se pone la lagaña del perro en el ojo, puede llegar a ver lo que el perro ve, y eso habla de los fantasmas y todo lo que uno por ahí, y que realmente a mí particularmente no me gustaría poder verlo. ¿Usted alguna vez vio algo así sobrenatural, aparte de Ambrosio en esa ocasión? Mira, yo cosas sobrenaturales he visto, no digo un montón porque sería exagerado, en varias ocasiones vi cosas que me quedé pensando. Una fue mi padre, que me pasó una vez, yo vivo en la calle Dorrego, sí, a mitad de cuadra, y mi padre vivía en la 177, que es la casa de él. Yo vivía al frente, alquilaba, yo no vivía con él, yo alquilaba aparte con mi familia. Pero como él estaba un poco enfermo, yo cruzaba siempre todas las mañanas, a las 7 de la mañana, me cruzaba la calle para ir a verlo cómo estaba. Él vivía con mi hermana. Sí. Me cruzaba y pisaba la puerta porque él se levantaba a las 6 de la mañana, ya destrancaba la puerta y bueno, y ya se salía a tomar aire a la vereda, se volvía a meter para adentro, ya se ponía la pave. Son de esos viejos que... Mi viejo es de esos que se levantaba a las 5 de la mañana para tomar un jarro de mate, ¿me entendés? Claro. No es como nosotros que a las 9 estamos tomando una taza de té. Y bueno, el tema fue así que me crucé la calle, eché la puerta, entré y recuerdo que mi hermana estaba en la cocina. Y hola, ¿recuerdas cómo andás? Le digo, y bien, me dice... y ella estaba por poner la pava de mate. Me dice, espera, ya vamos a tomar unos mates. Me dice, bueno, pará. Y yo paso nomás por la cocina y me voy al patio porque mi padre tenía una casa al fondo. Él se hizo un rancho. Sí. No quería vivir con mi hermano porque mi papá era un de esos hombres que no le gustaba la bulla, que esté prendiendo la radio, no le gustaba. No tenía sus mañas. No, él ha hecho un chaperío al fondo y ha puesto un rancherío y ahí vivía. Y me voy caminando hacia el rancho de él, que estaba en el fondo, sí. Y yo lo veo que él estaba abajo, una galería donde siempre estaba. Él tenía un sillón grande, así como bien sí, amplio, sí. Que se echaba para atrás, se acomodaba en ese sillón. Se sabía echar así, y con su jarro matero, que era una mitad de un tarro de dulce durano, esos grandes, sabía estar ahí tomando mate con un bollo. Y yo voy, lo miro a él hacia el fondo. Él estaba bajo el techo ese donde siempre sí. Se sentaba a tomar mate, y me voy caminando mirándole, y él tomaba mate, me miraba y se reía, y digo, me va a cagar pedo porque son las 7. Yo siempre que llego me retaba, me dice, recién te levantaste, son las 7 de la mañana, vago y mierda. Así que, bueno, le digo, no puedo venir a las 6 de la mañana oscuro, yo necesito dormir, papá. Y bueno, sabía retar. Y me voy caminando mirándolo a él. Y en eso mi hermana me habla, me dice, ¿qué, Juan Carlos? Juan, me dice. Y yo me doy vuelta, ¿qué? Ven, tomamos un mate, pues, me dice. Y yo cuando me doy vuelta, y le digo, para, pues le voy a saludar al papá y vuelvo. Y me dice, si el papá está en Bolivia, me dice. Y yo vuelvo a mirar otra vez, y no estaba. No estaba. Yo lo había visto sentado ahí y no estaba. Y me vuelvo y le digo, ¿cómo? Si yo lo alcanzo a ver ahí. Y me dice, no, el papá a las 6 de la mañana se había ido a verme, me dijo. Qué raro, le digo, yo lo alcanzo de ver ahí. No, vos visto, capaz que vos venís durmiendo, te lavo la cara. Quedamos ahí, yo solo sé que yo lo vi a él y nada más. Hemos dicho, esa es una de las cosas que por ahí sí. Para mí nunca han tenido explicaciones. Claro. Y después me pasaron otras cosas que por ahí... me doy cuenta de que hay cosas que existen y que por ahí no hay explicaciones ni en internet ni la ciencia, nadie te lo puede explicar, solamente son cosas que pasan, ¿no? Volviendo un poco al tema que hablábamos recién sobre la diferencia, si es que hay alguna diferencia en los duendes, porque a ver, siempre que están los niños por ahí cuando no los bautizan, dicen, no tenés que bautizarlo porque si le llega a pasar algo se va a convertir en duende.
Después están, me acuerdo que hace muchos años atrás, para los que vivíamos en barrio Juan Garay, antes, atrás de Juan Garay, no eran los barrios que están hoy, que están las 238 viviendas, que está la plazoleta Eduardo Varias, que están los food truck y todo cómo se fue actualizando esa zona. En aquel momento, quienes vivíamos en barrio Juan Garay, sobre todo los que teníamos la casa que el patio daba a lo que sería hoy la calle Diego Calvici, era todo cañaveral. Todo eso, seguramente usted se acuerda, eso era todo el ingenio y era todo cañaveral. De hecho, yo me acuerdo de que tenías el fondo de la casa y ahí nomás ya tenías todas las cañas. Dentro de ese espacio, me acuerdo que a mí particularmente me prohibían que vaya con los chicos del barrio a meternos al cañaveral, porque decían de que iban desde el hospital y otras personas, iban a tirar todo tipo de cosas, entre esos, cuando alguna mujer interrumpía su embarazo, decían de que habían encontrado en varias ocasiones en esa zona los restos, es decir, los fetos. Y decían de que ahí en esa zona, por eso asustaba, porque estaban este tipo de desechos que tenían obviamente la esencia, el alma y lo que fuera que quedaba. Y bueno, y de hecho, a ver, en Juan Garay yo me acuerdo que sí nos asustaban y se sentían ruidos de noche, como chicos que jugaban, y al día siguiente cuando uno consultaba con los chicos del barrio, ninguno había sido. Entonces, me gustaría saber si es que todos los bebés que no llegan a esta tierra se convierten en duendes, si los duendes, usted recién me decía, son seres elementales, ¿cuál es la diferencia entre un duende y un niño no nacido? Yo creo que hay dos cosas que son distintas. Para mí, sí. Eso quiero que sepa la gente que nos está viendo, que nos va a seguir. Lo que hablo son cosas, algunas las fundamento en la ciencia y otras las fundamento en su experiencia mía. Este caso es una experiencia mía y un poco de lo que leo también, ¿me entendés? Claro. Creo que se dividen en dos partes. Mejor dicho, creo que son dos cosas distintas más que división en dos partes. El duende en sí no es un niño no nacido o un niño nacido y muerto, no. Claro. El duende es duende, es un ser elemental, sí. Es un ser fantástico, es un ser de por sí deforme, porque si no tiene la nariz grande, tiene la quisca grande o las orejas largas, sí. Y los dedos largos, y camina deforme. En sí, cualquiera que lo pueda ver se va a dar cuenta que es un duende. De hecho, no hay cómo se confunda. ¿Se dejan ver? En muchos casos sí. Ponele, te voy a contar un caso, pero primero te voy a terminar de... de dar la explicación, sí. Bueno, para mí ese es un duende. Y la gente que por ahí ve un niño, una sombra de un niño que pasó y dice, ay, mira, ahí vi el duende, o lo logra filmar, porque ahora con los celulares han logrado filmar varias cosas que por ahí no sucedían antes, y dice, y vi que pasó un duende, y no, a veces no es un duende, es el alma de un niño que ha fallecido por X circunstancia en algún lugar, en algún tiempo de la historia, y su espíritu vaga. Puede ser un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, puede ser la edad que tenga, pero no deja de ser un espíritu, como vos bien dijiste el otro día, que queda atrapado en el limbo. Claro. El limbo es el lugar donde la alma, los espíritus hacen el descanso para pasar a la dimensión donde van a quedar siempre. Sí. Morimos, sale el alma, va al limbo, que es el descanso, y de ahí arrancan para pasar a la otra dimensión. El limbo sería lo que se conoce comúnmente como el purgatorio, ¿o no? No, porque el purgatorio creo que va la gente mala, por ahí dice la gente, ¿no? Sí. El limbo creo que es una zona donde se hace el alto el alma, y para seguir ya a la otra dimensión. Y ese limbo no lo digo yo porque se me ocurre, sino gente que tuvo la experiencia de algunas operaciones cercana a la muerte, sí. Dice que fueron a un lugar, sí. que es un lugar que hay mucha paz, mucha luz, mucha tranquilidad, y que estuvieron al punto de ir más allá, pero de ahí alguien lo dijo que se volvieron de ese lugar. De hecho, se ve que es un lugar
un lugar como decir, bueno, es la previa a un término medio, sí, a sí, lo que sí. va a pasar. Bueno, yo creo que esos niños son los que no pasaron ni volvieron, quedaron ahí y vagan en ciertas casas haciendo a veces travesuras, algunas cosas, y los confundimos con duendes. Ponele, hablando de Ambrosio, todos los dueños de casa, todos los que saben de esa historia, lo describen como un duende. Sí. Yo no puedo describirlo a él porque no lo vi, y otra de que no tengo una descripción, claro, siempre lo vieron sentado. Claro. Yo no sé si tiene los brazos largos, si no los tiene, cómo camina. Hay gente que lo vio pasar, pero por ahí no tuve la oportunidad de verlo, de preguntarle cómo es el movimiento que hace, como para yo tener una definición, si no, ese es una alma en pena. Sí. Pero bueno, quedó ahí como un duende Ambrosio y punto. Ahora, hay una historia de un remisero, que no lo voy a decir el nombre, pero trabaja para la remisera Esquiú, sí. que sería la calle Esquiú Chaco. Sí, 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 sí. Él me contó, porque este año también por ahí Roberto me llamó para que haga Esperando el Festival de notero, y en esas historias por ahí siempre alguien me sale contando historias así paranormal, y él me dice, yo te escuché a vos, me dice, en radio Esperando el Festival, dice, estuve trabajando mientras llevaba a los pasajeros, traía yo la radio, lo tenía a volumen, y escuchando las historias que vos entrevistás. A mí me gustan las cosas que vos entrevistás, la gente que cuenta historias, esas cosas. Y escuché una historia de un fantasma. Ah, sí, le digo, lo contó el señor Iba, sí, de la carnicería Chanchín. Ah, sí. Y bueno, sí, sí, él contó una historia muy buena de un fantasma. Y él me dice, yo estuve escuchando. Ah, mira vos, me dice, yo me encanta, pero te voy a decir la verdad, me dice, yo no creo en esas cosas. No digo que no existen, yo no las creo. Ah, mira qué bueno. No, pero por supuesto, pues si no estás obligado a creerle, pero está bueno que te guste. Con que te gusten ya basta, le dije. Sí, dice, y estaba pensando, estaba apoyando en la otra porque justo yo fui a la feria, lo llamé para que me traiga unas verduras, porque te conté que tenemos una verdulería. Y íbamos a descargar la verdura y le pagué, y él estaba apoyado así, me estaba comentando de esto. Sí. Y se quedaba pensando así, me dice, pero si bien no creo, te quiero contar algo, me dice. Ah, sí, contame, me dice. Le digo, y me dice, una vez llevé un pasajero, mujer, una pasajera, que lo traje del Alvarado, me llaman de la remisera por radio, que la recojan en Alvarado. Yo la recojo en la altura del centro, en la calle Alvarado, y la traslado a ella hacia el cementerio, la parte que está atrás del cementerio. Hay unas casas que se hicieron nuevas. En los barrios nuevos, sí, sí. Claro, que está atrás del cementerio. Sí. La calle divide el cementerio de las casas nuevas. Bueno, esta señora iba a ese lugar. Y bueno, yo llegué hasta el cementerio y fui atrás del cementerio, entré en esa calle, y ella vive a mitad de cuadra, justo antes de salir a la calle final que corre por la orilla del Cañaveral. Sí, sí. Bueno. Estamos hablando ya del fondo. Del fondo. Fondo, sí. Claro. Dice, de este lado tengo la pared del cementerio y Sí. de este lado tengo la casa. Bueno, yo llego ahí, a 40 metros ya tengo el Cañaveral, yo llego ahí, la señora se baja su bolso, me paga, punto, hasta ahí vamos bien. Hasta luego, sí señora, hasta luego. Y estaba haciendo un poco, no digo lloviendo, pero estaba un poco así medio cambiando el tiempo, medio fresco. Entonces yo agarro y doy el marcha atrás, porque no quería dar vuelta a la manzana, porque tenía que dar vuelta por atrás del cementerio, sino por el otro lado. Claro. Doy marcha atrás, y cuando estoy por volante el auto para volverme, Hacer vuelta en U. vuelta en U exactamente, yo ya estaba a mitad de calle, miro así hacia el fondo, porque todo está iluminado con foco blanco. Sí, sí. Así que muy iluminado. En la esquina bajo el foco alguien brincaba, que era un chiquito él me dice, y yo calculo que no tenía más de 5 años, 6 años, era chiquito, no, 5 años, porque era chiquitito, me dice. Saltaba en toda la esquina
donde está el foco alumbra todo blanco como de día, y él estaba en esa dirección de la dirección del foco, abajo, saltando y brincando, y bailaba. Y yo digo, son las 2 de la mañana, qué locura a los papás que no lo cuidan el chiquito. Y yo lo miro porque brincaba y como que me saludaba o no sé, pero bailaba. Llamaba la atención de alguna forma, sí. Y volanteo el auto y lo miro así y cuando lo miro bien, dice, me di cuenta que era un duende. Digo yo que era un duende porque los brazos de él tocaban en el piso. Mejor dicho, él estaba parado, bailando, pero los brazos de él, cuando él bailaba, brincaba, lo arrastraban en el suelo. O era un duende, era un extraterrestre, pero no era humano, porque claro, no podía tener los brazos así. Claro, sino... él dice lo que yo me di cuenta que no era algo normal, claro, era las características, los brazos que rozaban el piso. Claro, era como que tuviera no sé, viste cuando a un niño le pones, dice, una campera larga que tiene, sí, bueno, sí, era así, pero no eran los brazos, dice, se lo podía ver bien porque estaba a 40 metros. Claro. Eran los bracitos de él, que cuando bailaba las manos lo tocaban en el piso. Y yo digo, este es un duende. Entonces saco mi celular y lo enfoco y lo filmo. Pero en mi celular no aparecía nada de imagen, solo la luz, el vestido, todo. Yo sí lo veía, pero mi celular no captaba la imagen. Don Juan, generalmente me acuerdo también que uno relacionaba que si tenías una higuera en la casa, seguramente ahí habían duendes. Pero, si no me equivoco, en algún momento también lo escuché usted hablar del duende de la mandarina. ¿Puede ser? Sí. ¿O estoy errada? Sí, yo te conté esa historia del duende de la mandarina porque hace muchos años, en los años 70, bueno, en los años 60 mi papá compró un terreno donde vivimos actualmente, que tiene 60 metros de fondo, y nosotros vivíamos en la parte de la Dorrego, en la parte de adelante. Sí, sí. Y ese terreno tenía una salida por la Uriburu. Llegaba al otro lado, claro. Claro, salía por el otro lado, si bien no es que el terreno trabandeaba la cuadra, pero esos terrenos que chocaban contra el terreno nuestro estaban vacíos. No estaban habitados y eran de gente amiga, salgan por acá, entonces no iba a dar la vuelta, salgan. Entonces salían claro. Por ahí. Y ahí al fondo vivía mi abuela. Y en ese entonces se acostumbraban los padres a sembrar plantas de palta, de mango, eran arboledas. La zona aparte es apta es propicia ¿viste? Para todo ese tipo de frutas. ¿Viste? Sí. Sí. Y habían muchas plantas de naranja, de lima, y había una planta de mandarina grande que daban muy lindas las mandarinas dulces, y era una planta grande. Pero en esa planta de mandarina, cuando por ahí mi mamá le decía, llévale para tu abuela estos tomates, mi mamá también manejaba una verdulería, y llévale estas manzanas ahí para tu abuela al fondo, y mi hermano corría por un caminito al fondo de la casa para llevarle la verdura a mi abuela, para que cocieran, para que tengan. A veces mi mamá se olvidaba de darle algo y le mandaba. Y tanto mi hermano como otras personas, familia mía, siempre en algunas épocas de lluvia, siempre ocurre esto cuando va a cambiar el tiempo, veían un niño sentado bajo de la planta de mandarina, un niño chiquito. Y quedó como el duende de la mandarina, decía, hay un duende ahí en la mandarina, y venía claro. Corriendo porque se asustaban, decía, hay un duende en la mandarina. Y quedó como el duende de la mandarina, ¿viste? Pasaron años sí. De esto, y quedó como el duende de la mandarina. Pasaron años, yo te estoy hablando, yo tenía en aquel entonces 7 años, 8 años. Muchísimos años. Mi padre, cuando aún vivía, mi padre falleció, él en ese ranchito donde estaba, tenía sus... Que nos mencionaba recién, que había hecho al fondo su casita. Tenía su cocina, tenía todo. La niña de al lado era una alambrada alta, una alambrada olímpica, y la niña del lado venía siempre a donde estaba mi papá, y le decía, oye, dame caramelo. Y con mi papá, por la edad que tenía, siempre era loco de las cosas dulces, siempre compraba pan dulce para él. Sí. Caramelo.
Entonces le alcanzaba a la chiquita a través de la alambrada. Le pasaba por... Claro, un pan dulce, un caramelo, algo, y la chiquita se iba. Pero ya la nena tenía su costumbre de que sabía que entre las 6 de la tarde... Ya le había sacado la ficha. Claro, el papá sabía tomar mate ahí, tomar té, y ella ya sabía cuál era el horario, que el sol bajaba, ya está tranquilo, y ella iba a la alambrada a pedir el dulce. No siempre, pero mayormente iba. Y mi papá le sabía dar. Y dice mi papá, un día yo estaba sentado acá, y vi que la nenita venía por la alambrada y pensé que me venía a pedir otra vez caramelo, un pan dulce, lo que tenga, a veces compraba un turrón, y venía, yo estaba tomando el mate y estaba esperando que ella me grite, porque ella gritaba, ¿está bien? Y no gritó, vino por la alambrada, se paró ahí en la alambrada y yo seguía tomando té, yo me hacía el que no lo veía, dice, seguía tomando té, porque yo digo, yo me hago el tonto y va a gritar, claro. Seguía tomando el té y no grito. Cuando miro así, no veo que había atravesado la alambrada y se me escondió atrás una planta de banana. Era grande, que tenía planta de banana grande, y se escondió allá atrás. Yo estaba tomando el té y digo, no puede ser que se haya metido en la planta de banana. Dejo ahí porque en sí... No podía pasar por el alambre. No, porque es una alambrada olímpica y es alta. Claro. Y dice, al menos que la haya roto. Que alguien la haya roto y la nena se filtró por ahí. Pero es raro, me levanté y me fui hasta la planta de banana a mirar porque ella se escondió ahí. No había nada, ni tampoco estaba la alambrada rota. Y dice, y me volví a sentar y me puse a tomar té. Y cuando vino tu hermana, no me acuerdo quién vino, le dije, che, ¿te acuerdas del duende de la mandarina? Sí. Bueno, te comento que el duende de la mandarina no es duende, es una duenda, es una mujercita, es nena. Porque yo lo vi ahí que vino y se escondió en la banana. Y de ahí nosotros sabíamos que el duende de la mandarina era una nena y no un nene. Pasaron un par de años, ya mi padre había fallecido y después se hicieron se hizo una construcción de una tapia alta del vecino y se cavó las fosas para poner las columnas. Y ahí se encontró, y creemos que esa es la relación que tiene en esa dirección donde mi papá dice que la vio. Se encontró unos par de zapatitos de plástico, parece como eran juguetes antiguos, hechos pedazos ya de un plástico que ya no se fabrican. Incluso te mostré el zapatito. Sí, me mostré, eso le iba a decir. Vi la foto y realmente me impresionó. Ya la vamos a subir también a la página. Porque es un zapato que realmente data que es de hace mucho, hace mucho, por lo menos 70 años y no más, ¿no? Sí, lo he googleado, no lo pude encontrar. Por eso no es algo. Y a ver, y uno dice plástico y por eso imagina los zapatos que fabrican ahora. Y no, es un zapato que la forma, el diseño es de hace mucho. Es de hace mucho. Sí. Y es chiquitito, no sé, vos te das cuenta de la edad de él. Sí. Debe haber tenido la nenita unos 3 años, sí, no sé, por ahí, no más de grande eso. Que un encendedor. Sí, por ahí capaz que más chiquita, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día alguien, nada que ver con lo que voy a decir, pero alguien hablando, no, talle 17 es para un año, y talle 17 es así. Y el zapato, que la foto da la sensación de que entonces debe haber sido de una nena de no más de 2 años, por el tamaño. Bueno, entonces los albañiles me dicen, che, ahí está el zapato del duende, y me lo tiran para acá, para el tren, yo riéndome. Porque ellos sí sabían la historia. Y yo lo alcé, y la otra, parece que dicen que años antes la gente enterraba a sus seres queridos en los fondos de las casas. Claro, no se usaban los cementerios. Eran los fondos de las casas. Claro, sobre todo si estábamos en una zona que por ahí era más de campo, generalmente se solía o se estilaba tener el cementerio en la casa, enterrarlos. O depositar, digamos, por ejemplo, de toda la familia, por más que vivieran en diferentes casas, en un mismo lugar, por ejemplo, en la casa de los padres. Ahí iban toda la sepultura familiar. Después, con el paso de los años y con la cuestión de cuidar por ahí, pues que sea realmente, que se cumplan los estándares necesarios para cuidar la salud, más que nada, de las personas que habitan alrededor de las viviendas, es que se empezó a prohibir que sean enterrados los cuerpos en las casas y que se usen los cementerios. Pero antes sí, era muy común enterrar en el fondo de la casa.
Sí. A ver, de hecho, años antes, prácticamente si alguien se moría y no venía el médico forense. Bueno, que de hecho hoy tampoco viene, se tarda bastante, pero eso ya fue un déficit del sistema. Pero me refiero que antes, y generalmente con que 2 o 3 personas certificaran o testificaran después que la persona había muerto y que no tenía nada raro, no venía un médico forense a dar el certificado de defunción. Son cosas que han ido incorporándose en el tiempo. Y A eso me para que refiero. te dé una idea, una de las paredes de mi casa actualmente, que no lo pudimos derrumbar porque recién estamos, mi papá murió, recién queremos hacer una reconstrucción de nuevo con mi hermana, armar cada cual su rancho. La pared es de adobe y debe medir tranquilamente 40 de ancho. Sí. Es una pared así de ancha, sí, y sí. es de adobe, quiere decir que mayormente las paredes de las casas son angostas, sí, ¿viste? sí, Ladrillos sí. de 20, no, este debe ser 40 o 45 de ancho, Una pared gruesa. de adobe, muy Sí. gruesa. Sí. Y el mapa que me mostró mi vecino, tanto de mi casa como de él, data del año 1910, que fue la primera, fueron las primeras viviendas, las primeras viviendas municipales que Claro. hacía Claro, que el intendente de turno. de ese momento, Sí. la primera planificación Claro. urbana. Claro, porque las casas ellos lo hacían de 6 metros de alto, Claro. de techo. Sí, sí, sí. Claro, porque en aquella época generalmente eran antes, de hecho, a ver, estamos en este momento en un lugar donde, por ejemplo, acá años atrás estaba construido, que eso me lo contó usted, de hecho no es que lo sabía yo, estaba construido el Cabildo. Y Orán todavía conserva parte de eso, ¿no? Por ahí de esta arquitectura más colonial. Y antes las casas solían ser altas y generalmente con las galerías, con los patios grandes. No era tanto de las casas como ahora que tienen los espacios más cerrados. Eran altas para el tema del calor y bastante abiertas. Claro, entonces, no sé, con solo saber que en mi casa había ese plano, y en la casa al lado habían planos que son de las primeras viviendas, año 1910, no sé cuánta gente ha vivido en el terreno que vivo yo, no tengo idea. Claro. Cuántísima gente ha pasado por ese lugar, Claro, sí, sí. cuánta gente ha muerto en ese Y esa lugar. pared que es testigo de esa historia. Esa pared es testigo de que efectivamente es parte del plan de vivienda municipal año 1910. Sí. Imagínate cuánta gente ha muerto en ese lugar, cuántos niños han muerto en ese lugar por enfermedades, por mil cosas, se han entrado en el fondo, no sé qué habrá pasado. Son lugares históricos, ¿me entiendes? Sí, sí. Por ahí, que asuste un duende no es de sorprender, ¿me entiendes? Y lo agarro al zapato y lo guardo, que te mostré la foto, y lo guardo, lo tengo en una caja, y por ahí mi señora me dice, no, ¿sabes qué? Anda, dejarlo al cementerio, en la Cruz Mayor, porque por ahí, no sé, qué sé yo, no sé cosas. Son objetos que tienen energía también. Sí, ¿viste? Y yo lo guardé porque tiene curiosidad, me escucho los chicos, la gente que ha podido, le dije, ¿querés que por ahí le cuento la historia esta? Sí, y les digo, tengo el zapato del duende, te lo traigo, y te digo, hasta la fecha nadie aceptó que yo se lo ponga el zapato en la mano, ni se lo muestre. No, gracias, no quiero saber. No, de hecho yo le iba ¿Entendés? no sabía, digo, yo espero que no lo traiga, capaz que queda mal, pero yo le iba a decir, la verdad, no lo traiga el zapato porque me da un poco de miedo. Claro, tiene que una- se venga el duende para acá. Tiene una cosa así rara, ¿me entendés? Sí, de que por ahí mete miedo, no sé si es psicológico, por ahí capaz que con solo saber de que es un zapato muy antiguo y que nosotros decíamos el duende de la mandarina, por ahí que la gente te escucha hablar y por ahí como que Sí. no me lo mostré, por favor, no, gracias. Y bueno, y yo lo tengo en el depósito. Y a las 3 de la mañana, por ahí me golpea el techo, me golpea así, ¿viste? Usted va a tener después como los Warren, que tenían un museo con No, con Anabel, con todas las cosas ahí. Y me golpea y juega con la bolilla arriba, y mi hija una vez dice, ya me cansó de este duende, ¿qué es lo que hay arriba? Y dice, o capaz que es un ave nocturna, ¿no? Por ahí, trajo una piedrita, la juega arriba, puede ser, me dice, o puede ser, no sé, una rata, un ratón, porque no, ratones que andan los vecinos, sube arriba, joder. Y subió ella en la escalera, no una vez, sino 2 o 3 veces,
y el techo de chapa, no hay nada, ni una arandela no hay. No, Entonces, y aparte, o por ahí, no sé, restos de caca de rata, como para decir nada. cuando anduvo una rata, nada. No hay nada, ni una piedrita, porque lo que él mueve es una bolilla, porque él hace Y es rodar. muy particular el sonido de una bolilla. Es muy particular. O sea, no es como la piedra que por ahí suena diferente. La bolilla, que es de vidrio, ¿no? Y cuando va rodando, tiene un sonido particular. Y por ahí mi señora es la que me dice, anda, déjalo allá. No, déjalo ahí si no hace nada. Y por ahí estoy a las 3 de la mañana, mi señora, che. Estoy durmiendo. ¿Qué? Escucha, ahí está tu duende golpeando el techo. No, déjalo, no hace nada. No, yo le voy a salir y le voy a tirar agua. Y bueno, anda a tirarle agua, no sé, agua bendita, tirarle, le digo. Y no, ¿qué va a salir? No, si tiene miedo. Pero yo te digo de verdad, si por ahí no me dio el bolsillo, pero sí tenía ganas de meter una camarita arriba donde. Porque él siempre está en una esquina, ¿viste? Pero sería entonces, volviendo, sería un espíritu entonces. Claro, es no sería un duende. No, es un espíritu. Claro, un espíritu que quedó atrapado ahí. Sí, yo no lo noto que sea malo, ¿no? Porque ni tampoco tengo miedo, además yo a veces me quedo hasta las 1 de la mañana, porque vos sabés que me dedico a hacer máscara. Y le lleva mucho tiempo eso, sí. Y me lleva, a veces hace mucho calor y aprovecho este momento de que está fresco, me pongo a repintar máscaras. Y a veces voy al depósito a sacar cosas, así, no llevo la botella, para mí no. Ya lo ha normalizado. Quizás lo normalicé, ¿viste? Pero no, a mí nunca me hizo asustar muy feo, pero sí una vez que estaba en el patio arreglando una máscara, vi que alguien saltó cerca mío, fui a mirar, no había nadie, después vi que salió una rueda así por el patio y se fue rodando y se fue, no se caía y se perdió atrás una... Como si alguien lo fuese empujando. Claro, que le iba pechando, ¿eh? Y ahí sí le grité a mi señora, le digo, Lorena, y ella venía, ¿qué pasa? Vení, le digo, ¿qué? No sé, viste una cosa ahí que va pechando, es una rueda como que va pechando. Y me dice, ay, vamos a ver, mira a ver, sí, era una rueda, che, de un arito era que salí de ahí rodando y se perdió. Para decirte, miedo no sentí, pero sí me dio una cosa así, como decir, che, qué cosa rara que hay acá, no sé. Y bueno, por ahí puede ser que no sea eso, ¿viste? Pero si son espíritus, por ahí quizás decían también, ¿no? Por ahí que uno haciendo una oración, ofreciendo una misa, por ahí el que era un poco más pudiente en aquella época, o prendiendo una vela y haciendo una oración, uno ayudaba a que ese espíritu de esa alma que quedó atrapada en este plano o en el limbo, pudiera encontrar la luz y descansar. Que por ahí con el duende no se puede hacer porque es un ser elemental, o sea, no le podemos prender una vela para decir descansa en paz porque técnicamente está vivo. Yo cuando terminé, cuando hice los libros de Orán Paranormal, los primeros, la primera vez que hice, me llamó la editorial, me dijo, Juan, te vamos a mandar los libros el día de mañana. Salen de acá y vos lo vas a recibir capaz que el miércoles por ahí. Bueno, y estaban contentos que venían los libros, contentos porque yo ansiaba mucho que esos libros lleguen a Orán y que yo los pueda ver y venderlos, ¿viste? Llegaron los libros, no me acuerdo si un día jueves, por ahí a la mañana, y bueno, y ahí tenía varios libros que ya estaban pagados de antemano, sí. Y pusimos a ordenar los libros y a revisarlos. En la noche yo lo guardé en mi dormitorio, porque en mi dormitorio yo tengo la computadora, la grande, y yo en la computadora grande tenía el listado de la gente que ya me pagó. Entonces, claro, el listado de clientes, sí. Entonces esos libros están pagados. Por favor, Juan, haceme la dedicatoria y al sobre. Así que yo agarré un libro, ¿cómo se llama este señor? Juan Rodríguez Pérez, de Chubut. Tanto. Y ahí nomás le hacía la dedicatoria, lo firmaba, lo metía en un sobre y lo preparaba listo para mandarlo al correo. Y así iba a montar, me quedaba hasta las 2 de la mañana, por ahí 2 y media de la mañana, a veces hasta las 3 de la mañana sobrando. Y al otro día me levantaba temprano, a las 6, 7 de la mañana, a seguir
escribiendo, firmando. Sí, firmando los libros y mandando. Y mi hija me dice a mí, porque ella vive en Santa Victoria, pero por ahí me venía a visitar y se queda en mi casa y duerme dentro del dormitorio de nosotros, había otra cama y yo dormía ahí. Y me dice, papá, que yo siento que un nenito llora, me dice, y es un chiquito que llora, me dice, pero no se lo siente fuerte, llora muy despacito, me dice, como un gatito, me dice. Qué raro, le digo yo. Sí, fíjate, me dice. No le llevo la ponte, digo, no sé, qué sé yo. Bueno, a la noche siguiente me decía, Juan, escuché que un chiquito llora y llora como un bebé, pero así como gatito, me dice. Eran dos que escuchaban lo mismo. Ya ahí me puse pícaro, digo yo. Bueno, por el calor que hace en Orán, es lógico que se activen algunos juguetes que compramos de Bolivia, las pilas, de pronto empiezan a sonar un juguete y es por el mismo calor que se activan las pilas, como que se recargan por la temperatura. Por la temperatura. Sí, o si no, por ahí vos compras tu muñeco y empieza a llorar el muñeco, solo está, ¿me entendés? Sí. Y bueno, eso por ciertas cosas, el ambiente, temperatura, digo yo. Como tengo una nena chiquita, digo yo, capaz que tiró los muñequitos por ahí, tiene varias pilas, se prendió, así que empezó a sacar todos los cajones, las cosas que tenían de muñecos, bolsas, y limpió la pieza de cosas y empezó a revisar muñeco por muñeco cuál sonaba, cuál no sonaba, cuál tenía pila, no encontré nada relacionado a lo que habían escuchado, claro, sí. O por ahí digo, yo esperaba encontrar una muñequita porque ella tiene muchas con pilas que sean el sonido que ella me decía. Nada. La noche siguiente, también trabajé hasta las 2 de la mañana, me fui a dormir, me levanté a las 6 de la mañana, salgo, estaba medio oscuro todavía, me volví, digo, vamos a hacer una taza de café, prendo la computadora, voy a terminar de hacer todos los libros, hoy ya me desligo de todo. Claro. Y me senté y me puse a mirar y siento que alguien lloró, un bebé lloró, pero despacito, pero lloró bien clarito, empezó a llorar. Y lloraba dentro del cajón, porque yo tengo una cómoda que tiene 3 cajones y lloraba dentro del cajón. Y digo, yo revisé los cajones, juguetes no hay. Por ahí quizás, no sé, una placa electrónica de alguna muñeca que quedó con la pila. Y abro el cajón, prendo la luz, no había nada, ni placa electrónica, ni muñeca, digo, en el segundo cajón nada, en el tercer cajón nada. La verdad que te voy a decir que ahí sí se me erizó todos los vellos de la mano y dije yo, ¿qué será? Y así que a los minutos ya empezó a amanecer, ya se levantó mi señora y ya me dijo, poner papa, tomamos mate, nos sentamos todos los mates y yo seguía pensativo porque yo lo había escuché. escuchado, claro. Y primero yo no los creía a ellos, pero yo lo escuché que fue ahí en el cajón. Claro. Y le dije, mirá, ahí dentro del cajón lloró una nena. Y me dice, ¿y sabes qué pienso yo? Me dice, ella son los libros, me dice. ¿Sabes qué? Sacarlo todos los libros, llevarlo al fondo, me dice, al depósito viejo. Y ahí manejate vos, me dice, no los traigas para acá, me dice, porque esos libros tienen algo. Y yo digo, ¿por qué pueden tener si son historias de gente que me contó? Sí, pero hay mucha gente que murió en la pandemia y son gente que te contó historias. Y que son historias que la gente lo contó del alma. Claro, son gente que te contó verdades, que más allá que vos lo hayas escrito, pero te transmitió esa energía. Esa energía se le pegó al libro y son sus palabras de ella, su historia. Y por ahí te quedas pensando así, sí, pero esta gente ya no está. Bueno, cargué todos los libros al fondo, llevé todos los libros al fondo. Y Juan Carlos con los libros duerme al fondo, lejos de todo. Y por ahí vendía libros en la puerta de mi casa. Yo nunca hice una presentación del libro porque no me daba, porque ya estaba vendiendo todo antes de hacer ninguna presentación. Antes de llegar ya estaban vendidos todos los libros. El éxito. Gracias a Dios le puedo decir que le doy gracias porque por ahí no se da, vos escribir un libro no se da. Sí, no, a ver, uno es testigo de que muchas veces hay autores que inclusive se vuelven famosos después de que ya no están en este plano. O sea, que pasan su vida sin vender y que suele ser por ahí muchas veces lo común de quienes se dedican al arte, ya sea a la escritura, a la pintura, y hay otros, como en su caso, que
apenas dice, estoy escribiendo, terminando un libro, ya hay gente que se lo encarga. De hecho, el otro día, cuando publicamos el flyer de Orán Paranormal, acá por la página, por Alerta Norte, había alguien que decía, ¿cuándo saca el segundo libro? Y usted ya está por el tercero. No, por el segundo. Por el segundo, pero decía, ¿cuándo lo saca? Yo decía, ya está. Y yo pienso que tengo la esperanza que hasta diciembre lo tengo que sacar. Sí, yo estoy a medio escribir ese libro, Orán Paranormal 2 sería. Sí. Que también tengo historias muy fuertes. Bueno, te sigo contando el tema de los libros. Viene una chica que trabaja con nosotros en el grupo, que se llama María José, que es capaz que si me ve, por ahí le mando un saludo, aprovecho de acá. Ella me compra un libro, va a la mañana, golpea la puerta, me dice, don Juan, quiero que me venda el libro. Bueno, te lo vendo, me da la plata, y yo se lo entrego al libro. Y me dice, dice, yo lo esperaba porque lo quiero leer. Les digo, ese libro va con un fantasma, le dice. ¿En serio? Con un fantasma de regalo. Sí, porque le voy a comprar el libro y va con un fantasma de regalo. Y nos reímos y todo, porque yo se lo dije en broma. Pero resulta que cuando ella llevó el libro a su casa, había un fantasma de verdad. Ella lo deja el libro en su dormitorio y se va porque estudia actualmente en el UTAI, en el terciario. Y se va y su mamá estaba en el comedor. Y ella ve que de la habitación de ella sale una persona y se cruza a la otra habitación. Ella lo mira así, era una persona que salió y se metió en otra habitación. Pero todas son enrejadas las ventanas y que por lo tanto ella fue a ver, no hay ninguna persona ni ningún hombre, pero ella sí lo vio que salió de la habitación a otra. Y ella viene y me cuenta, Juan, ¿usted le pasó esto a mi mamá? Porque ella vio, ¿usted me dijo en serio que me dio con un fantasma? ¿O usted me decía en broma? No, en broma, hija, ¿cómo te voy a regalar un libro? ¿Cómo te voy a vender un libro con un fantasma? No, porque nosotros lo vimos en la casa. No sé, pero qué sé yo, yo no vendo libros con fantasma, digo. Yo por ahí en calidad de broma te lo hice y si salió el fantasma ahí ya yo no tengo nada. No me hacía cargo. Bueno, sí, la próxima tenemos un libro, vamos a estar prendiendo para los santos, por la duda, para que no se prenda ninguno acá. Y bueno, vamos terminando. Bueno. Por ahí la gente que está del otro lado y quiere saber cómo puede hacer para mandar sus historias. Por ahora lo que pueden hacer es comunicarse a través de nuestra página de Alerta Norte, nos mandan sus historias y si por ahí se animan a dar una entrevista, que eso también es importante que lo sepan, que le pueden contar su historia acá a Juan Carlos Torres. Y no sé si por ahí qué tipo de historias están o van a ser incluidas en este segundo libro, pero por ahí quizás en alguna historia que la gente nos pueda llegar a mandar o que se anime a contarle, a darle el testimonio, quizás hasta se pueda llegar a no sé, a incluir, obviamente, ustedes quien escribe, no sé. Yo siempre trato que las historias mías tengan un nombre y un apellido. Eso es importante. Sí, porque en cada historia que pongo en el libro siempre pongo el nombre y el apellido de quien lo cuenta, como vivencia propia, de primera persona, no de que a mi tío le pasó tal cosa, no, porque eso ya pierde una credibilidad. Vivencia propia. Sí. Es una vivencia propia y nada más. Y si a mí me interesa, porque las tengo que clasificar dentro de muchas historias, y las que yo veo interesantes, pasan un filtro. Las voy agregando, porque Perfecto. Por ahí los lectores míos también son exigentes. No, eso también, y es importante aclararlo porque por ahí no vaya a ser que se malinterprete que al mandar una historia sí o sí va a salir en el libro. Esto hay que dejarlo bien aclarado, que pasan un filtro. Y bueno, lo que se pide, como decía recién, que las historias vengan con nombre y apellido, que sean reales. Pero bueno, nos pueden mandar las historias igualmente. Sí, y antes de nada, quiero mandar un saludito a todos los chicos del colegio del Huerto, del UTAI, de los estudiantes del UTAI, de literatura, de lengua, que me quieren un montón, me aprecian, del colegio del Huerto, muy buena onda los chicos. Por ahí les gustan estas historias, han compartido cosas bonitas conmigo y por ahí me hacen sentir un personaje importante y por ahí me alegran porque yo escribo esto sin pensar que pueden causar un efecto en otras personas, ¿viste? Como me pasó en Salta, en la Feria del Libro, que por ahí yo era un oranense que llegaba ahí sin experiencia, sin ser escritor, sin nada, y de pronto
me llevé una ovación. Una ovación y un Una aplauso ovación que yo no lo gigante. esperaba. Por ahí digo, wow, ¿qué he creado yo? ¿Qué hice yo para que... Igual, a ver, O sea, 20.000 seguidores hemos visto en su página, que lo siguen, 20.000 seguidores netos. Eso creo que también habla, más allá del número, que a algunos les puede parecer mucho, a otros les puede parecer poco, pero creo que habla que 20.000 personas están interesadas en lo que usted hace. Y eso creo que es importante, y sobre todo lo que le digo siempre, que hayan chicos como por ejemplo del huerto o del colegio que sea, me refiero a la edad, al rango etario, que sean adolescentes, que se interesen en leer, principalmente en leer, ya después el género que sea, pero principalmente en leer, creo que habla, y eso es algo que usted está generando y es tan invaluable realmente, porque hoy los chicos, primero que no tienen atención, segundo que no se quedan, no se detienen a ver, a escuchar, y menos a leer. Entonces, que los chicos quieran tener un libro en las manos, eso creo que lo hace súper importante, y eso es algo que usted generó, quizás sin la intención, como dice usted, pero lo hizo, y es importante porque usted es de acá y está contando algo nuestro. Entonces, para mí, sinceramente lo digo, es muy importante poder generar este tipo de espacios, que más allá de que pueda parecer quizás hasta algo muy liviano esto de lo paranormal, y en realidad encierra tantas historias que terminan siendo la historia nuestra de cada día, y también es parte del ADN oranense, del ADN salteño. Sí, yo creo que vamos a seguir contando los días viernes. Los días viernes a las 22, sí. Vamos a seguir contando con mi amiga Victoria historias netamente de Orán. No tenés necesidad de ir a Trasnoche Paranormal, ni traer una historia de Buenos Aires, ni ponerte en onda con ninguna radio. Acá en Orán, acá donde estamos, tenemos historias fabulosas de lo que es ese mundo paranormal, que lo vamos a decir en este mismo lugar. Vamos a charlar con Victoria, vamos a contar cosas sorprendentes de lo que han sucedido a ciertas personas, pescadores, cazadores. Vos no vas a poder ver en directo. Victoria, vos le vas a dar un número para que ellos nos comenten si qué les gustaría, qué historia gustaría, porque algunos han leído mi libro y nunca me escucharon contar la historia. Exactamente. Bueno, ahora ya vamos a ver cuáles números vamos a pasar. Ahora sí lo pueden mandar por mensaje privado a la página Alerta Norte, por acá por donde nos están viendo. Ahí está la opción, ustedes entran a la página del mensaje y ahí nos pueden mandar. Ya vamos a estar publicando igualmente el número, vamos a ponernos de acuerdo cuál de los números podemos pasar, y de ahí vamos a estar recibiendo las historias, y también vamos a dejar por ahí un correo electrónico, porque hoy la gente manda de múltiples maneras las historias y es importante que tengan la mayor cantidad de opciones. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente el próximo viernes a las 22 por Alerta Norte, pero antes de despedirnos me gustaría saber, si es que se puede, obviamente, si no lo dejamos acá ahí con la incógnita, ¿de qué vamos a hablar el próximo viernes? ¿Qué historias vamos a traer? Si se puede saber el tema, no la historia, el tema nada más. Me gustaría que la gente que te va a comentar ahora en este video, sí, ellos pidan qué es lo que quiere que hablemos, y yo voy a leer, vos me vas a comentar, y yo ya voy a traer el material para poder explicarlo, porque como sé, la novia de Lote Sarita, sí, que fue contada por el señor Nieva, que en paz descanse, falleció también, fue una historia fabulosa, sí, muy buena, muy rica en la historia en sí. Historia, sí, que fue llevada en distintas escuelas. Hicieron un mini teatro sobre la novia de Lote Sarita, incluso creo que en la Plaza San Martín el día sábado anterior presentaron un corto de Lote Sarita, de la novia de Lote Sarita, pero nunca escucharon que yo cuente la historia, porque yo fui el que entrevistó a este señor Nieva, y por ahí podemos, si a la gente le interesa, yo puedo narrarle cosas que en el libro no escribí por ciertas razones, pero sí se los puedo contar acá en vivo, en cámara. Bien, vamos entonces, esa es la historia que nos queda pendiente para el próximo viernes, y a vos que estás del otro lado te invito a que nos dejes en comentarios o por mensaje privado qué historia te gustaría escuchar o qué historia sabés y querés también confiarnos para poder contarla, ¿no?, al público que nos está siguiendo, a todos los que siguen la transmisión y nos están escuchando. Les agradecemos por su tiempo y los invitamos a reencontrarnos el próximo viernes por acá, por Alerta Norte. Chau, chau. Y perfecto. Bueno.